Bueno, Horacio, vos haces una introducción muy buena. Recordemos que el monotributo originalmente se llama régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que en realidad es simplificado en la última época, No tuvo nada. no tiene nada. Bueno, es un régimen que ha venido sufriendo demasiadas modificaciones durante este año. De hecho, digamos, la recategorización de enero tuvo algunas complicaciones y, por ejemplo, la recategorización del mes de julio está suspendida hasta el tratamiento de una ley un proyecto de ley en realidad que ya se aprobó en diputados y ahora está en senadores, donde se lo denomina una ley de alivio fiscal con el objetivo, en principio, de buscar lo que es una equidad tributaria, una ley que afecta a más de 4 millones de monotributistas en Argentina. Y lo que viene a generar, digamos, con la controversia que se produjo hace un mes con el intento de cobrar en forma retroactiva impuestos que son hasta inconstitucionales en cuanto al procedimiento, lo que intenta hacer es subir incluso un poco más los topes de facturación en proporción a lo que fue el 2020, sería alrededor del 70%, con el objetivo de generar un alivio fiscal. Recordemos que estamos en un país donde, bueno, el consumo o el volumen, digamos, de la venta de consumo, de bienes de consumo, viene cayendo todos los meses, y donde hoy por hoy, digamos, una familia con un nivel de ingresos menor a los 64.500 pesos, creo que es lo que está publicado, es considerada pobre. Entonces, bueno, estamos en una situación compleja y creo que estas medidas lo que buscan es que las personas o los contribuyentes vuelquen más dinero, digamos, al consumo. Contador, se ha dado la característica que esta pandemia terminó desnudando muchas irregularidades, donde hay mucho trabajo en negro y donde mucho sector empresarial pide a sus trabajadores hacerse el monotributo para no tener que pagar las cargas sociales y demás, y dejar en manos de los propios trabajadores. Esto que está tratando, este proyecto que se está tratando, ¿va a beneficiar a ese segmento de trabajadores que siguen todavía informales, más allá que tengan el monotributo? Bueno, Horacio, en realidad, digamos, esa siempre es una situación, sobre todo a los clientes que a mí me toca asesorar, que no recomiendo, digamos, el hecho de tener un empleo en blanco encubierto, digamos, en el régimen de monotributo, porque después a la larga termina generando más dolores de cabeza que la cuenta. Entonces, si bien estamos en una situación donde tener un empleado en condición en blanco es costoso, pero bueno, a la larga, digamos, como quien dice, lo que no se va en suspiro se va en lamento. Entonces, sin duda, digamos, que estas medidas alivian a todos los monotributistas en sí. Y recién lo escuchaba Matías, que decía, bueno, se anunciaron unas medidas como de alivio a los monotributistas, donde no se los va a excluir si tienen deuda o no se los va a recategorizar de oficio. Eso viene pasando ya durante la pandemia, es decir, que no es una novedad, y o sea, lo que busca es no excluir a monotributistas por falta de pago o cuando superen los montos que a veces el AFIP lo puede hacer de oficio. Pero en sí, digamos, medidas de alivio no ha habido tanto, y de hecho he tenido algunas consultas de monotributistas que cobran alguna asignación social, y el hecho de no aparecer el pago del mes de junio, por ejemplo, que se prorrogó para agosto, bueno, le generó algunas complicaciones hasta que lo tuvieron que abonar. Entonces, pero ¿a todos, contador, o a todos, o a aquellos que están con alguna asistencia estatal? En realidad es a los que están con alguna asistencia estatal, pero sé, digamos, de algunos clientes, digamos, que tuvieron que hacer algún trámite con la obra social, y la falta de pago del último mes también, bueno, fue requerida, digamos, para poder tener alguna cobertura, digamos. Bueno, ¿se toma como beneficio aquello que el Estado dio marcha atrás con respecto, digo, porque usted lo escuchaba decir, bueno, no hubo ningún beneficio, pero prácticamente lo tomamos como una alegría a los monotributistas, digo, aquello que se generó hace cuánto, menos de un mes atrás, que es que íbamos a registrar deuda retroactiva al mes de enero, ¿verdad? Con respecto a la última modificación, o aquel proyecto que después fue para atrás el propio presidente con un decreto.
Claro, porque en realidad, digamos, lo que pasó es que esta ley sale, creo que fue en el mes de abril, es aprobada, y luego, como toda ley o como toda ordenanza requiere su reglamentación, cuando se reglamentó generó esta contradicción. Entonces se dio marcha atrás y desde diputados, digamos, lo que fue el diputado Sergio Massa y Máximo Kirchner presentan este proyecto que es de alivio fiscal y todo eso que vos comentabas se dejó de lado y ahora, digamos, hasta el mes de junio se pagaría con los valores viejos y seguramente julio ya se pagaría con los valores nuevos, pero digo seguramente porque no se sabe. Claro, todavía no está aprobado el proyecto. Y lo que sí, digamos, es importante resaltar, lo que es la recategorización que estaba este mes, se suspendió o va a quedar ahí en stand-by hasta que no se apruebe el proyecto en senador. Bien. Esos son los cambios hoy, digamos, al monotributista. Le decimos, no le van a suspender por falta de pago, hay que esperar. Tengan paciencia, hay que esperar qué va a venir en la ley si termina siendo aprobada en la Cámara de Senadores. Así es, y por ejemplo, aquellos monotributistas que tienen deuda, no es un dato menor y es siempre importante tenerlo en cuenta. El proyecto incluye un plan de pago en hasta 60 cuotas, con una tasa de interés del 1,5% mensual, digamos, una tasa que no se encuentra en ningún lado. Claro. Es poquito. Claro, es rebaja, entonces, bueno, también tienen que estar atentos porque, bueno, este plan de pago seguramente va a estar vigente a partir del fin de este mes o el mes que viene. Contador, ¿por qué hay prácticamente una coincidencia en los tiempos con respecto a las posibilidades de facturación que tienen los monotributistas? Sí, porque yo le decía en la previa, no sé si me estaba escuchando, si usted tenía el micrófono mío abierto, pero digo... cuando se plantea esto de la modificación del monotributo o el que le llamamos aumento del monotributo, pero en realidad lo que tocan son los topes de facturación, las posibilidades de facturación anualmente. Digo, ¿por qué hay una coincidencia con respecto, en tiempo, con respecto a los beneficios estatales o a las asistencias estatales que brinda el Estado nacional, ¿sí? El gobierno nacional? Se modifican los topes y automáticamente hay incrementos en algunas asignaciones. ¿Es un punto como para analizar? ¿Hace caja el Estado para generar asistencia social desde el régimen simplificado? Bueno, sí, mira, la apreciación, Matías, es muy buena. Normalmente, incluso las actualizaciones también se mueven cuando aumenta la cuota de autónomos, que esa aumenta normalmente cada 3 meses. Entonces, sin duda que en esos periodos se caja y también lo va a hacer ahora durante el mes de agosto porque vence para todos aquellos contribuyentes del régimen general, vence ganancias y bueno, bienes personales para quienes están alcanzados. Entonces, durante los meses de agosto y luego con los anticipos que se pagan en forma bimestral, ahí el Estado siempre hace caja para recaudar y financiar todas estas asignaciones que vos bien comentas. Ahora, contador, si me permite un poco más global, un análisis un poquito más global. Adelantan a septiembre la suba del 35% del salario mínimo. Eso es por un lado. Con la inflación que hemos tenido hasta ahora, las paritarias que se van teniendo en los sectores nunca llegan a alcanzar ni siquiera la posibilidad de los aumentos que vamos teniendo en el consumo. Una clase media que se agarra de los pelos para sostenerse, cada vez menos clase media, cada vez más clases populares y cada vez más enriquecidos con lo que pudieron sacar satisfacciones inclusive durante la pandemia. ¿Qué país tan duro, qué país tan desigual? ¿Por qué ese 35% va a llegar a los 23.000, 24.000 pesos del salario mínimo vital cuando para no ser pobre necesitamos más de 65.000? Mirá, así es, Horacio, e incluso el salario mínimo, o sea, el salario mínimo vital y móvil no alcanzaría a cubrir las necesidades básicas porque hoy por hoy, para no ser indigente, uno tiene que percibir, una familia tiene que percibir más de 27.000 pesos. Entonces, mira, incluso el salario mínimo va a quedar por debajo de los índices de indigencia en el país, que cada vez vienen aumentando más.
Y bueno, lo que decir no es descabellado porque venimos ya desde hace muchos años, de muchos gobiernos, con una situación de desequilibrio, de déficit fiscal, déficit primario, y esas situaciones durante el gobierno anterior se resolvían con endeudamiento, y como actualmente está cerrado el endeudamiento externo, el gobierno se le está complicando mucho acceder, no tiene otra herramienta que la emisión monetaria. Entonces, donde se ve reflejado ese impacto, y sin duda en los sueldos, cada vez con el sueldo podemos comprar menos cosas, y eso tiene esa explicación, digamos, cada vez hay más billetes en la economía circulando, y bueno, es la misma cantidad de bienes, entonces indefectiblemente hace que el precio de las cosas aumente. Y si uno analiza, por ejemplo, los indicadores de este último año, los alimentos, que son los bienes de primera necesidad, aumentan entre un 3 y un 5% todos los meses. Entonces, yo me pregunto qué salario ha tenido ese aumento, y la respuesta es ninguno. Bien, por último, le digo, yo me acuerdo del gobierno de Cristina Kirchner, que alentaba mucho al consumo. Ahí aparece la hora 12, la hora 16, y fueron así, las horas en cuotas, se alentaba mucho el consumo para que hubiera un circulante económico, que hubiera una rueda económica dando vuelta. Pero ¿qué pasó? Que hubo tan desmesurado consumo de los argentinos que nos quedamos sin tarjeta, los sueldos ya no terminan para pagar ese consumo que hacía el gobierno. En el gobierno de Macri trató de equilibrar, no pudo absolutamente nada, y este gobierno se le cae demasiado el consumo. Qué difícil encontrar una balanza de equilibrio, contador. Bueno, está muy complicado. De hecho, veía, digamos, una encuesta realizada el mes anterior, y habla de que en promedio una familia argentina tiene una deuda entre 60 y 80 mil pesos, referida, digamos, siempre a consumo. Entonces, habitualmente estamos debiendo un mes de sueldo en promedio, digamos, a una tarjeta de crédito. Entonces, si bien son medidas que ayudan o incentivan o alientan el consumo, bueno, a la larga hay que pagarla. Por ejemplo, el crédito monotributista, el crédito tasa cero, que otorgó hasta 150 mil pesos en 12 cuotas, sin interés, pero que a muchos también se le hizo complicado pagarlo, independientemente que la cuota haya estado congelada, se le está haciendo difícil pagar porque, bueno, incluyen también otras cargas que tenemos en forma habitual. Entonces, a veces, bueno, es difícil poder afrontarlo. Y bueno, yo siempre lo que trato de manifestar es que siempre es importante, sobre todo en estas cuestiones, digamos, tratar de estar asesorado, porque nada es tan simple como se ve desde el principio. Usted me va a dar en la próxima nota un estimativo de cuánto porque yo voy con la tarjeta al súper a comprar, contador. Matías usa la tarjeta. Sí, a ver. Yo uso la tarjeta, sí. compro la mercadería. ¿Tarjeta de crédito? Tarjeta de crédito, sí. la de crédito te hablo. Voy, compro en el súper porque no me alcanza el pero sueldo. comprar mercadería con tarjeta de crédito, ¿en qué nos metemos, no? Bueno, pero no me alcanza el sueldo, Matías, compro con la tarjeta de crédito. ¿Cuánto de interés tengo yo por esa compra, contador? Bueno, mira, Horacio, en realidad, digamos, siempre depende, digamos, de la tarjeta y del comercio. Incluso, digamos, hay bancos, sobre todo bancos más locales, digamos, que tienen excelentes alternativas, digamos, para financiarse, pero si no, la tasa de interés anual, digamos, debe rondar entre el 80 y 100%, digamos, en el caso de tarjeta, incluso algunas un poco más. La prueba más simple, digamos, es hoy por hoy muchas personas consultan o analizan compras, por ejemplo, por Mercado Libre, de algunas cuestiones por el caso de la pandemia, y bueno, uno ve, digamos, ahí que el costo financiero total, que es CFT, que muchas veces vemos y no entendemos, es el verdadero costo que tenemos que afrontar para financiar un consumo, y están esos porcentajes, incluso superan el 100% en muchos casos. Una locura.